Imagina estar en Irán, caminando entre el ruido de un bazar y que tu error no sea hablar, ni tocar, ni grabar, sino mirar. Una mirada directa a una mujer casada puede interpretarse como provocación, falta de respeto o acoso. Y en un país donde la moral pública no es solo cultura, sino también ley, ese gesto puede encender una escena en segundos. Hoy, en Viajes Secretas, vas a ver el Irán real, el de la hospitalidad legendaria y el de las reglas invisibles que un turista descubre tarde. Este documental se presenta únicamente con fines narrativos y de entretenimiento. Bienvenidos a un viaje a un país malinterpretado durante años. Irán, un lugar de contradicciones, belleza y tensión constante entre lo tradicional y lo moderno. Muchos creen que Irán es únicamente cerrado y peligroso, pero al mismo tiempo es uno de esos países donde el extranjero puede vivir escenas de hospitalidad que parecen imposibles. Familias invitándote a comer, desconocidos cuidando de ti como si fueras de casa, y una cortesía tan extrema que hasta tiene nombre. Se llama ta'aruf y puede confundirte porque aquí la educación no es un gesto, es un ritual cultural. Pero hoy no venimos a vender folletos. Venimos a mostrarte el detalle que casi nadie explica en los blogs rápidos. En Irán, la mirada también comunica. No es solo cultura. Es un código social cargado de lectura moral, especialmente entre hombres y mujeres que no son familia cercana o pareja. La idea de quién es permitido o no permitido en la interacción pública está atravesada por conceptos como mahram y namahram, que influyen en cómo se interpreta una cercanía, una conversación y sí, una mirada sostenida. Y encima de todo, existen normas de vestimenta y moral pública que pueden aplicarse con severidad, con consecuencias reales, incluso para visitantes. Si te gustan documentales así, sin maquillaje y con contexto real, suscríbete. Eso ayuda muchísimo a que el canal crezca. Y dime en comentarios, ¿desde qué ciudad y qué país estás viendo este video? El código invisible, lo que una mirada puede significar. Para entender por qué una mirada puede causar un problema, hay que borrar una idea típica del turismo. La creencia de que, si no hice nada, no pasa nada. En Irán, el conflicto no siempre nace de una acción, sino de una interpretación. Y la interpretación se alimenta de dos fuerzas: costumbre social y control del espacio público. Primero, la costumbre. En muchas zonas urbanas, sobre todo en Teherán, verás jóvenes con estilos modernos, cafés llenos, arte contemporáneo y una vida cotidiana que no encaja con el cliché de país detenido en el tiempo. Pero incluso allí hay un límite sensible: la interacción pública entre hombres y mujeres desconocidos. No es que el país sea homogéneo, es que el margen cambia por barrio, por ciudad, por quien te mira y por el contexto. Aquí entra un detalle que el turista no detecta. La mirada sostenida se lee como intención, y la intención, en un entorno conservador, puede interpretarse como desafío. No estamos hablando de un vistazo casual, hablamos de ese segundo extra donde tu atención queda fijada. Para ti puede ser curiosidad, para otros puede ser una señal de atrevimiento. Segundo, el control. Irán tiene un marco de normas de moralidad pública que en distintos momentos se ha aplicado con campañas, vigilancia y sanciones. La cuestión del código de vestimenta femenino y su control en la calle es un ejemplo constante de que el espacio público no es neutro. Es un escenario donde la autoridad y la sociedad se vigilan mutuamente. Y aquí llega el punto incómodo. Cuando una regla es social y legal a la vez, cualquier fricción puede escalar. No hace falta que exista un delito real para que exista un problema real. Basta con que alguien se sienta ofendido o decida marcar territorio frente a ti. Ese alguien puede ser un esposo, un hermano, un familiar, un vecino
o incluso un desconocido con ganas de señalar. Por eso, el qué pasa si un turista mira a una mujer casada no es una historia romántica ni una exageración de Internet. Es un ejemplo práctico de cómo funcionan los códigos en un lugar donde el honor familiar y la percepción pública todavía pesan en ciertos espacios, y donde una situación puede convertirse en un conflicto sin que el turista entienda siquiera la acusación. Y sin embargo, aquí viene la contradicción que hace a Irán tan difícil de resumir. En el mismo país donde un gesto puede meterte en tensión, también puedes vivir la hospitalidad más intensa que recuerdes. Esa dualidad existe. Puedes encontrarte a gente que te abra su casa, que te invite a comer, que te proteja del exceso de curiosidad de la calle. Y a la vez, puedes cruzarte con un entorno donde la moral se usa como frontera. Si esto te suena confuso, lo es. Pero es real. Ahora lo importante, esta no es una invitación al miedo, es una invitación a la lectura del lugar. Porque el turista que solo quería mirar suele cometer el error clásico: creer que el mundo interpreta los gestos como su país los interpreta. En Irán, mirar no es solo mirar. Mirar puede ser preguntar sin palabras, puede ser provocar sin hablar, puede ser retar sin tocar, y a veces puede ser el inicio de una escena donde tú ni siquiera sabes qué regla rompiste. Y antes de entrar a las calles, bazares y mezquitas donde esto se vuelve visible, hay una pregunta clave. ¿Por qué un país tan cargado de cultura, poesía, historia y belleza mantiene un control tan fuerte sobre lo que ocurre en público? Ahí empieza lo verdaderamente secreto de este viaje: ley, moral pública y lo que un extranjero no entiende hasta que es tarde. Aquí es donde el documental se pone serio, porque hay países donde las normas sociales son sugerencias. En Irán, muchas normas están ancladas en el sistema legal, y los gobiernos extranjeros suelen advertir que los visitantes están sujetos a esas reglas y que su incumplimiento puede traer consecuencias desde interrogatorios hasta detenciones. Un punto central es la vestimenta femenina. La obligatoriedad del velo y el debate sobre su enforcement han sido tan intensos en los últimos años que incluso fuera de Irán se ha seguido como un termómetro social del país. La discusión sobre leyes más estrictas, su implementación, pausas y reactivaciones y el uso de vigilancia para controlar el cumplimiento no es un rumor. Ha sido cubierto por medios internacionales. ¿Por qué esto importa en un video sobre mirar a una mujer casada? Porque en ese contexto, una interacción interpretada como incómoda puede ser etiquetada rápidamente con palabras grandes: acoso, falta de respeto, conducta inmoral. Y cuando la moral tiene lenguaje institucional, el riesgo para el turista no es solo social, es burocrático. Otra parte es la frontera entre lo privado y lo público. En muchos países, el espacio público tolera gestos ambiguos. En Irán, lo público está más regulado, y eso incluye cómo se entiende la relación entre hombres y mujeres que no tienen vínculo familiar o matrimonial. La distinción cultural religiosa entre Mahram y Namaram sirve como marco mental para interpretar interacciones. No es solo un concepto teórico, afecta el modo en que se percibe una cercanía o una insistencia. Y ahora viene la escena típica, no una historia emotiva, sino un cuadro realista. Un turista entra en un bazar. Hay pasillos estrechos, hay gente que camina pegada, hay vendedores que hablan rápido, hay ojos por todas partes. El turista se gira y ve a una mujer. La mira demasiado tiempo. Tal vez porque le sorprende su estilo, tal vez porque intenta leer su expresión, tal vez por simple curiosidad. Ella lo nota, baja la mirada, acelera el paso. Un hombre lo nota, se detiene, le sostiene la mirada. En ese segundo, el turista siente algo que no se explica en guías, que la calle también tiene jerarquías invisibles. En ese momento,
la mejor estrategia no es defenderse con actitud, es bajar la intensidad. Porque el choque cultural aquí tiene un detonante muy común: el orgullo. Si tú respondes con el mismo nivel de mirada, si te ríes, si lo tomas como un juego, puedes convertir un malentendido en un duelo de ego. Y hay otro factor que los viajeros subestiman: la tecnología y la vigilancia. En temas de moral pública, diferentes reportes han descrito intensificación del control, incluyendo herramientas digitales y reportes ciudadanos. Eso no significa que te pase algo por cada gesto. Significa que el entorno puede volverse impredecible si alguien decide complicarlo. La paradoja es brutal. Irán puede sentirse seguro en ciertas zonas turísticas y, a la vez, se vive con reglas que pueden atrapar al visitante por algo que él considera mínimo. Por eso, cuando escuchas la frase "en Irán, hasta una mirada puede costarte caro", no la tomes como película, tómala como advertencia cultural. En algunos lugares del mundo, el respeto se mide por lo que haces. Aquí, también se mide por lo que pareces estar insinuando. Y justo cuando el turista cree que Irán es solo tensión, aparece la otra cara: la hospitalidad, el ta'aruf, los jardines persas, la poesía, los bazares como laberintos vivos. Y te das cuenta de que Irán no es un país para visitar rápido, es un país para entender lento. Si te gustan documentales así, sin maquillaje y con contexto real, suscríbete. Eso ayuda muchísimo a que el canal crezca. Y dime en comentarios, ¿desde qué ciudad y qué país estás viendo este video? Mitos y realidades. El Irán que no encaja en titulares. Ahora sí, rompamos mitos, pero sin ingenuidad. El mito número 1 es que Irán es hostil para los extranjeros. La realidad suele ser más compleja. Muchos viajeros describen una hospitalidad excepcional, y parte de esa experiencia se explica por códigos culturales como el ta'aruf, esa cortesía extrema que puede hacer que alguien insista en invitarte, pagar por ti o ayudarte, incluso si apenas te conoce. El mito número 2 es que Irán es un desierto sin vida. Sí, existen regiones durísimas como el Dasht el-Lut, famoso por condiciones extremas, pero el país también tiene montañas verdes al norte, cerca del Caspio, ciudades jardín y paisajes que cambian como si hubieras cruzado fronteras sin salir del país. El mito número 3 es que Irán es solo religión. Irán es también historia imperial, arquitectura, ciencia, poesía y una identidad persa que atraviesa siglos. Estás hablando de la herencia de civilizaciones que dejaron huellas como Persépolis, una de esas ruinas que no se sienten como un sitio arqueológico, se sienten como una declaración de poder antiguo tallada en piedra. Y aquí entra algo que conecta con nuestro tema, sin caer en melodrama. En Irán, la belleza cultural convive con la tensión política y social. Puedes estar en una mezquita como Nasir al-Mulk, donde la luz atraviesa vitrales y convierte el suelo en colores, y al salir a la calle sentir el peso de lo que se permite y lo que no. Esa dualidad es Irán en estado puro. Otro mito muy repetido es: las mujeres no existen en la vida pública. Eso es falso. La realidad es que hay restricciones y debates fuertes sobre derechos y normas, sí, pero también hay participación, formación y presencia femenina en educación superior, con indicadores internacionales que muestran una participación significativa de mujeres en matrícula terciaria. Y si hablamos de talento, el país dio figuras que rompieron barreras globales, como Mariam Mirzakhani, reconocida mundialmente por ser la primera mujer en recibir la medalla Fields en matemáticas. ¿Por qué todo esto importa en un documental sobre una mirada? Porque la mirada del turista suele ser superficial, y en Irán lo superficial te mete en problemas. El turista mira a una mujer y cree que está viendo una escena exótica,
No entiende que está viendo un punto sensible en una conversación social que el país lleva años discutiendo. ¿Cómo se vive el espacio público? ¿Quién tiene derecho a mirar? ¿Quién decide lo correcto? ¿Quién controla el cuerpo? ¿Y quién paga el precio de esa vigilancia? Por eso, Irán es un país que te obliga a hacerte preguntas incómodas. ¿Qué es respeto? ¿Qué es control? ¿Qué es cultura y qué es imposición? ¿Cuánto de lo que llamamos normal es simplemente costumbre de nuestro lugar? Y ojo, este no es un discurso para idealizar o demonizar, es para comprender, porque Irán no cabe en un titular. Y si lo intentas meter en un titular, lo rompes. Y si lo rompes, terminas viajando con prejuicio o con exceso de confianza, y ambas cosas son peligrosas. ¿Cómo se vive Irán como turista? Lo que debes leer antes de actuar. Ahora hablemos del viaje real. Del Irán que se recorre con ojos abiertos. En Teherán, el choque inicial suele ser el ritmo. Una capital enorme, viva, con tráfico, con contrastes de barrios, con cafés, con bazares gigantes, donde el turismo se mezcla con la vida local. En ciudades como Isfahán o Shiraz, el país se vuelve más visual. Plazas monumentales, mosaicos, puentes, jardines y mercados que parecen túneles de historia. Pero el punto no es solo qué ver, es cómo estar. Porque Irán es un país donde el comportamiento del turista se nota, no por racismo automático, sino por diferencia. Y cuando se nota, genera dos reacciones opuestas: curiosidad amable o vigilancia social. Aquí la regla de oro no es no hagas nada, es no generes escena. Y generar escena incluye cosas que en otros lugares ni se consideran. Hablar demasiado alto sobre temas políticos, bromear con símbolos religiosos, tocar a alguien para llamar su atención, filmar a personas sin permiso y sí, mirar fijamente. Lo más delicado es el malentendido cultural. Muchos turistas creen que si alguien les sonríe, es una invitación a cruzar límites. No necesariamente. En Irán, una sonrisa puede ser educación, puede ser ta'aruf, puede ser hospitalidad, pero no es un pase libre. Y sobre las mujeres, el turista suele cometer dos errores. El primero, tratarlas como misterio exótico. El segundo, creer que todo contacto visual es coqueteo. En contextos conservadores, esa lectura puede ser ofensiva. Y si la mujer está acompañada, el riesgo de conflicto aumenta porque el acompañante puede interpretar tu mirada como desafío. Por eso, el turista inteligente aprende el lenguaje de la neutralidad. Mirada breve, respeto, distancia, y si necesitas interacción, que sea clara, educada, rápida. A todo esto se suma el factor legal. Distintos gobiernos advierten sobre códigos de vestimenta y conducta y sobre el riesgo de detención en caso de incumplimiento de normas locales. Y hay otro detalle moderno: el Internet. Irán es uno de los países con restricciones digitales relevantes, y reportes como Freedom on the Net describen un entorno de Internet altamente controlado, con bloqueos, presión sobre herramientas de evasión y episodios de cortes durante crisis. Traducción para el viajero, que a veces no podrás resolver todo con el móvil. No siempre tendrás mapa, ni traductor, ni redes, y cuando no tienes red, dependes más del entorno, y el entorno te exige más lectura social. Lo curioso es que, incluso con todo esto, Irán sigue siendo un lugar que puede sorprenderte para bien, por su comida, por su sentido de familia, por su orgullo cultural, por la poesía recitada como si fuera música, por la historia que se pisa en cada piedra.
Pero esa belleza no cancela la realidad. Irán se disfruta más cuando se entiende. Y aquí cerramos el círculo del título. ¿Qué pasa cuando un turista mira directo a una mujer casada? Pasa que descubre de golpe que en Irán hay un idioma que no se habla con palabras. Se habla con distancia, con respeto, con gestos pequeños, con lo que decides no hacer. Irán es uno de esos países que te obliga a elegir entre dos miradas. La mirada del turista rápido o la mirada del documental. El turista rápido busca lo exótico, lo viral, lo diferente. El documental busca el código oculto, lo que una sociedad protege, lo que teme, lo que celebra y lo que castiga. Hoy no te dije que Irán sea un infierno, ni te dije que sea un paraíso. Te dije algo más incómodo, que Irán es un país donde la belleza cultural y la atención pública conviven en el mismo plano. Puedes encontrar hospitalidad extrema y reglas estrictas en la misma calle. Puedes vivir arte, historia y poesía, y al mismo tiempo sentir que el espacio público tiene límites invisibles. Y si te quedas con una sola idea, que sea esta. En Irán, muchas veces el problema no es lo que haces, es lo que los demás creen que estás intentando hacer. Si este viaje te aportó contexto real, deja tu like y tu comentario. Eso empuja el video y hace que YouTube lo muestre a más gente. Suscríbete a Viajes Secretas si quieres más documentales donde te contamos lo que casi nadie te explica. Y ahora dime, ¿te atreverías a visitar Irán sabiendo estas reglas invisibles o te frenaría este tipo de tensión? Y no te vayas, el próximo video te lleva a otro país donde lo exótico también esconde un lado que casi nadie se atreve a grabar.